qué? ¿Para qué hay que enseñar la Constitución en las escuelas? Milton Ray Guevara califica de vergonzoso que no se enseñe la Constitución en las escuelas. Y vuelvo y te digo, ¿para qué? ¿O acaso no es más fácil tratar a palo a una recua de chivo o a los burros para que hagan las cosas? ¿O acaso no es más fácil manejar la ignorancia que el conocimiento? Eso es una estrategia que está en la agenda. Eso está en la agenda. Por eso ven ustedes todos estos productos enlatados que a diario van ocupando espacio en la mente del joven, en la mente del niño, de manera que no haya forma de que el niño le dedique un minuto a ese librito. Te agarra un joven y le pregunta 2 o 3 artículos ahora mismo de la Constitución, incluyendo jóvenes universitarios. Usted le dice, dime, par de artículos de esa Constitución. No se dan cuenta que este es el libro que tiene los derechos, los deberes. No se dan cuenta que este es el libro que me forma como ciudadano para poder reclamar derechos. No, mientras más brutalidad, mientras más ignorancia, profesor Milton Ray Guevara, hay en un país, más fácil nos dominan. Sí, yo creo que sí que es penoso. Sí, yo creo que sí que es penoso. Y si los amigos que me están sintonizando en este momento y me están siguiendo por el Facebook, por el canal de YouTube, los que me están siguiendo, yo creo que tienen que confirmar y repetir la palabra vergüenza que acaba de repetir el profesor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Yo creo que sí. Y lo hago mío, ese calificativo. ¿Saben por qué? Porque lo que está pasando en Venezuela ahora mismo se debe precisamente a eso. Se debe precisamente a eso. A quien le ha echado mano a un país, miren y perdonen que hago el paralelismo, pero ahí está Haití también. Perdonen que estoy haciendo la comparación, pero es así. Cuando un pueblo no se curte, cuando un pueblo no estudia este libro, me imagino la Biblia, menos todavía, que usted no agarre este libro y lo lea, y que no haya en la currícula de educación, no aparezca ese derecho usual que yo recibía. Derecho usual, que no era más que educación cívica. En cuarto yo impartía educación cívica. En cuarto, le estoy hablando de los años 89 en adelante. Educación cívica. Habían varios libros. Qué interesante. Si yo fuera a regalar ahora mismo, a menos que no entren a Wikipedia y lo busquen, alguien, un joven que me señale por lo menos de los 28 principios fundamentales o principios constitucionales que están contenidos en esta Constitución. Derechos constitucionales que tiene un pueblo.
no se detienen. El joven no está pendiente a esto. La agenda no permite que el joven le dedique 5 minutos a esta Constitución para estudiar lo que tiene. Y todo lo que tiene ahí es lo que tú le estás dando a los que nos han gobernado. Un sistema educativo que no tenga un estudio minucioso de esta Constitución. Eso es como si fuera una tesis. Obligatorio que el joven que no maneje la Constitución, no se le entregue un certificado de bachiller. Que esa sea una asignatura. Yo estudié periodismo. Dentro de la carrera de periodismo hay 2 o 3 asignaturas que tienen que ver con derecho. Tienen que ver con el derecho a la prensa. Eso nos obliga a tener que estudiar la Constitución obligatoriamente. Y nosotros no somos sabios de manejar esto al dedillo, artículo por artículo, pero es posible que dominemos un 90% del contexto de esta Constitución. Y los estudiantes que se hacen bachiller están obligados. Por eso me identifico con esa postura de Milton Ray Guevara, que dice que la enseñanza de la Constitución está dentro del marco del derecho fundamental de la educación. Y no es verdad que ningún joven o niño puede dejar pasar esto desapercibido. No es verdad. Es más, aunque una sola golondrina no mueva temporal, pero por algún lugar hay que comenzar. Desde mi casa. El más pequeño tendrá que leerme a mí por lo menos un artículo diario de esta Constitución. Francis Frías y quien les habla, estamos impartiendo un curso de locución, no sé qué número es, si el número 40 o el 35, qué sé yo, pero lo cierto es que tenemos un grupo de más de 20 ciudadanos que todos los domingos reciben un curso de locución, incluyendo 2 de mis hijos, y allí vamos a hacer un breve análisis de la Constitución, por lo menos los derechos constitucionales que nosotros tenemos, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, por señalarle, el derecho a comunicar, el derecho a transitar, el derecho a asociarme, el derecho, ¿verdad? Entonces, si nosotros no sabemos eso, nunca vamos tampoco a saber reclamar. Y si reclamamos, no sabemos lo que estamos reclamando. Yo me identifico totalmente con el profesor Milton Ray Guevara. Saludos. Hello, people. Dale. Sí. El problema de la Constitución es un problema tan grave. Es un problema tan grave en mi país. Señores, que en la reforma de la Constitución del 2010, Leonel Fernández estaba buscando la reelección. Se le preguntó a un diputado en una entrevista de un programa televisivo de cuántos artículos constaba la Constitución de la República. Y ese señor tuvo la cachaza de decir ante un país que el mundo no sabía. ¿Usted recuerda, Fide, el pueblo que me escucha? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales yo veo que no hay forma de que nuestros diputados pagos que hay en un Congreso desde hace tantos años, todos esos senadores, 32 senadores, no puedan pagar una escuelita a un profesor, óigame bien, a un profesor de Derecho para enseñar a la Constitución, en los artículos de la Constitución de la República, cuáles son sus deberes y derechos? Por ejemplo, el senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, no legisla para María Trinidad Sánchez, solamente legisla para el país. ¿Pero qué está haciendo? Usted no le alcanza el tiempo para legislar por la provincia
hija suya, continuar por el país. Y en vista de eso, en conclusión, vemos, señores, los proyectos que hay en el Congreso, que descansan en la mesa del Congreso, que se han hecho muertos, que se han muerto y han revivido. ¿Por qué esta gente se está minando? Entonces, ¿cuáles son los efectos que causa el no conocimiento de la Constitución de la República? Pregúntele al pueblo y miremoslo desde un punto de vista. La sociedad de nosotros como está perdida en valores. Óyame, que un jovencito de 12 años por ahí que ya está en primero, no sabe leer ni escribir, lo que sabe es chatear en un teléfono. Entonces, de por Dios, que sea lo que Dios quiera. Buenos días. Gracias. No es que sea lo que Dios quiera, no es que sea lo que Dios quiera. Aquí hay una serie de componentes, una serie de actores envueltos en el proceso, desde los actores paternos, desde la familia, los órganos de la sociedad tienen que jugar su papel importante. Tengo a Berman en la línea telefónica. Deben jugar su papel, pero aguántame ahí, Berman. Hello, people del pueblo. Sí, buen día. Dale. Bien, gracias. Es un padre de la escuela de aquí, de la Grullón, que tiene una niña en el Grullón. El viernes pasado, el director no quiso abrir el puertón y abrió la puerta pequeña, y eso fue un tapón. Y los niños poniéndose malos, con calor, desesperados, la madre, los padres querían pelear con el puertero, pero el puertero no tenía la culpa, porque fue el director que le dio la orden para que no abriera el puertón. Y a esa hora transitan las patanas, los camiones, y todos esos vehículos, y eso es un tapón enorme. Y yo creo y considero que no se debe volver a repetir esa acción. Así es que ahí está la denuncia al director de la escuela de Grullón, responsablemente un padre de la escuela, un hijo, yo tengo ahí una niña y no quiero que me le pase nada, que vaya y rompa el puertón y le caiga arriba a esa niña inocente por culpa del director. Muchas gracias. Gracias, vamos a investigar. Vamos a investigar esa situación. Voy a llamar a mi gran amigo Antonio Vidal para ver sobre esa situación. Antes de darle paso a Berman, solo le quiero decir a ustedes que en el artículo 37, óigame bien, en el artículo 37 se inician ahí los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son 28 derechos, y que ustedes pueden desde ya ponerse esa tarea de todos los días leer un derecho. Miren, no podemos seguir viviendo como los ignorantes. No podemos seguir permitiendo que nos manejen como marionetas en los países donde solo el grupo que dirige es el que sabe. Óigame, las cosas no van bien. Le estoy poniendo como ejemplo Haití, Venezuela y nosotros que llevamos mal camino con una gran cantidad de jóvenes que no saben que existe el libro de la Constitución. Hello, people. Berman Ortiz desde los Estados Unidos. Profesor, buenos días. Gracias. Bien. Un saludo a todos los que están conectados con la agenda del día, sobre todo a esos provincianos de buena voluntad, trabajadores y honestos. Profesor, con relación al comentario de la Constitución, sin restar importancia a lo dicho por ese excelente ser humano, profesional, servidor público, Milton Ray Guevara. Profesor, ¿de qué vale usted leer la Constitución cuando no se respeten los derechos de los demás y las leyes? Usted no tiene sentido. Es más grave. Súbelo más, Berman. Sube más la voz, Berman. Déjeme conectarme al teléfono directamente. Sí, porque no se está escuchando bien. Sí, ok, decía ahora que sí. ¿De qué vale, decía que de qué vale usted leer la Constitución, aprender
de lo que se habla en esos artículos de los derechos y deberes de los ciudadanos cuando usted no respeta las leyes, no respeta el derecho de los demás. O sea, no tiene sentido. Yo creo que más que aprender a leer la Constitución, lo que nosotros como Estado debemos tener autoridades que hagan cumplir las leyes. Yo creo que es un mensaje más claro, porque si no viene cierto, profesor, nosotros tenemos lamentablemente una burguesía y una clase política que da vergüenza. Profesor, que no respeta nada, están por encima del bien y el mal. Entonces, usted ve cómo le mienten a una sociedad. Le roban el dinero al pueblo que debe ir a salud, a educación, y no pasa nada. Entonces a la clase común y corriente es la que queremos de que aprenda la Constitución, cuando la clase que dirige el país en la parte política y en la parte económica son los primeros violadores de la Constitución y de todas las leyes que tenemos en República Dominicana. Sí, pero la violan, Berman, la violan por la ignorancia, porque nosotros no sabemos cómo defendernos. ¿Un senador viola la Constitución por ignorancia? No, por la ignorancia de nosotros, por la ignorancia de nosotros. Usted me va a decir que un empresario viola la Constitución por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de nosotros. Mientras nosotros no conocemos qué es lo que él está tratando, nos van a meter gato por liebre. No, ellos saben lo que están haciendo. Profesor, pero ¿cuál es la consecuencia que tiene, por ejemplo, un político cuando roba dinero público? ¿Cuál es la consecuencia que tiene un empresario cuando se coge, por ejemplo, hace negocio con el Estado para adquirir bienes que son del pueblo y adquirirlo por debajo y sorprenden a toda una sociedad? Ah, no, que ya eso es de tal empresa, eso es de tal empresario, sin dar una explicación al pueblo de cómo ese bien público fue traspasado a un empresario, a ese burgués. Entonces, más que aprender de la Constitución, lo que tenemos que tener una legislación que aquel que miente pague la consecuencia de mentir, y aquel que roba, y aquel que no cumple con las funciones que le asignan esos reglamentos que tienen las instituciones y la misma Constitución que manda a cumplir las leyes, entonces tengan consecuencias. Entonces nosotros los de a pie, seremos temerosos y vamos a decir en nuestro interior, espérate, que si la ley se le aplicó a ese gigante, a mí me desmoronan para poder salvar esa sociedad, profesor. Porque de no ser así, usted se la puede comer desde la primera página hasta la última de la Constitución. Y si seguimos como vamos, la isla va a haber que cerrarla y botar la llave. Bueno, el barco seguiría con los capitanes, que son los que tienen en sus manos la brújula y saben cuál es el norte del barco. Los que no saben solamente tendrán que tirarse de la yola. Eso es lo que va a pasar. Mire, profesor, cambiando a otro tema con relación a lo de Venezuela. Totalmente de acuerdo con usted, que mal lució el mundo Urrutia. Sí. Ya él estaba en un lugar seguro, en una embajada de un país que es una dependencia de Europa. Sí. Y ahí no le picaba a él ni un mosquito. Yo creo que envió un mal mensaje, porque esa sangre derramada en ese pueblo durante esos días descansan sobre sus hombros. Un pueblo que se tiró a la calle, familias que perdieron sus hijos, que perdieron padres, que perdieron hermanos en apoyo a que ese señor se pusiera la ñoña. Y mire cómo ese señor sale con un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro hacia España, abandonando ese pueblo que dio tantas vidas en apoyo a él. Ahora bien, yo quiero extrapolar eso a nuestro país.
que mucha gente que su vida, ellos entienden que no vale nada y que su vida se circunscribe a una botella de romo, a una marca de tabaco y a 3,000 pesos. Que ellos se consideran séquitos o son lacayos de los políticos que andan como la rémora atrás de los políticos solamente esperando que le den órdenes para ir a hacer daño, para provocarle un mal a un contrario. Que se miren en ese espejo, que cuando usted va por mandato de un político que duerme bajo aire acondicionado, que se desayuna, come y cena lo que le da su gana, usted está nada más al servicio de ese político para causar mal a otro. Mírese en ese espejo del mundo, que si usted se mete en un lío, ese político se va a lavar la mano como Pilato, y el que va a pagar la consecuencia es usted, porque usted es el lacayo, usted es el que no vale nada, usted es el que entiende que su vida se circunscribe a tumbar polvo, a que le den para el romo y para la conchita. Así es que mírese en ese espejo, que ningún político va a decir, no, yo lo mandé a hacer eso para salvarle el pellejo a usted que va a pagar la cuava. Mire cómo el mundo Urrutia salió de Venezuela hacia España, y esos muertos que hay en Venezuela hoy pasarán sin pena y sin gloria, porque para mí yo creo que con esa huida de ese señor se cierra ese capítulo ahí, profesor. Ya. Así es. Dejaron a María Corina sola, dejaron al pueblo solo, y de todo el que votó y todo el trabajo que se hizo se fue por la borda. Berman, gracias. Fran, es mejor deber dinero y no tener compromiso. Ese señor debió permanecer en territorio venezolano. Sí. Y ver permanecido ahí hasta su muerte. ¿Dónde están los millones que le dieron a la campaña? Porque era de la única manera que él podía pasar a la historia. Pero él va a pasar a la historia ahora, pero como un cobarde. Así es. Berman, gracias por compartir con nosotros. Profesor, pase buen día y un saludo al maestro Francis Fría. Acabó de llegar ahora mismo y se integra. Vamos a la pausa. Después de la pausa, vamos a conversar con el profesor Dispreili García, que está con nosotros después de la pausa. Las noticias más relevantes y el análisis más completo, bien tempranito en la mañana. El Desahogo por Tribune 99 FM.